Ivan Rakitic no es el futbolista del Barça que más ha jugado esta temporada, 2.824 minutos, porque Piqué, Ter Stegen y Jordi Alba acumulan más presencia que él, pero sí sigue siendo uno de los pilares de la plantilla que entrena Valverde. El técnico extremeño no concibe a su equipo sin la participación del internacional croata, una pieza imprescindible en el plan del Cingurri. De hecho, la gestión del entrenador fue clave el pasado verano para que Rakitic decidiera seguir vistiendo la camiseta del Barça y rechazara ofertas muy importantes a nivel económico, como la que le presentó el PSG para llevarse al jugador a París. El próximo 10 de marzo cumplirá 31 años, pero el centrocampista no ha perdido cartel entre los grandes de Europa, que ven en él a un futbolista cuyo rendimiento estaría asegurado en cualquier club y en cualquier competición. Además, quienes se han interesado por Rakitic valoran de él que sea un profesional extremo que cuida hasta el más mínimo detalle de su carrera y, especialmente, lo referido a su físico. De ahí que se pierda muy pocos partidos a lo largo de una temporada y que vea aún lejos el día en el que deberá empezar a pensar en colgar las botas. Espera un gesto cada vez que ha tenido la oportunidad. Rakitic ha expresado su deseo de seguir en el Camp Nou, donde se siente muy cómodo y muy valorado. También se ha expresado en términos similares en privado. Lo hizo el pasado verano y no ha cambiado de opinión. Sus compañeros también están encantados con el croata y esperan que pueda seguir, pero entienden que valore cambiar de aires la próxima temporada. Y es que, si el Barça no tiene un gesto con él y le ofrece la mejora de contrato que le prometió Bartomeu, Rakitic está decidido a abandonar el club al que llegó en 2014. Su mujer, clave en la decisión, haga lo que haga y decida lo que decida, el futuro de Ivan Rakitic pasa también por la postura de su mujer, Raquel Mauri. La pareja tiene 2 hijas y el propio futbolista ha explicado en muchas ocasiones que la felicidad de su familia es el factor que tiene más en cuenta a la hora de tomar decisiones que afectan a su futuro. En ese sentido, a su esposa, sevillana de nacimiento, le atrae mucho más Milán que Manchester o incluso Londres. Es, sin duda, un hecho que acerca un poco y más al croata al Inter, favorecido claramente por su entorno familiar.